Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Estábamos hablando la clase pasada acerca de los dos propósitos, bueno, los procesos de producción avícola, eh, tanto de los pollos de engorde como de las gallinas ponedoras. Vamos a ver si no nos afecta mucho las alergias. Y ya habíamos hablado de lo que es los pollos de engorde. Y hay que aclarar, dijimos, de que hay ciertos aspectos de los galeras de los pollos de engorde que pues son similares a los de las gallinas, pero también hay ciertos aspectos que hacen diferente un proceso del otro, ¿verdad? Porque no es lo mismo crear pollitos para venderlos como carne que crear gallinas para que puedan reproducir los huevos y poder venderlos luego. Habíamos hablado de la ubicación donde debe estar la galera. Hoy vamos a hablar de las instalaciones donde van a estar las gallinas. Dice que el tipo y calidad de construcción de una galera depende de las condiciones climáticas del lugar y los medios económicos. ¿Por qué la parte climática es importante? Porque hay cierta temperatura ideal a la cual deben estar las aves. No puede estar en un ambiente tan caluroso, pero tampoco tan frío. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, construir una galera de estas en la zona alta de Chalatenango, allá por Las Pilas o San Ignacio, que hacerlo pues en la zona aquí de la costa o cercana a la costa, ¿no? Estamos hablando ahí por las zonas de La Paz o La Libertad, la zona baja de esos departamentos donde está cerca del mar y obviamente las condiciones son diferentes. Y también los medios económicos obviamente influyen porque si tenemos suficientes recursos podemos hacer una galera con todas las características que debe tener, pero si la capacidad económica nuestra es más limitada, pues obviamente la galera va a ser un poco más sencilla, un poco más rústica. Veamos otros aspectos de las instalaciones. Toda galera debe ser construida en lugares secos, terrenos bien drenados, es decir, donde el agua pueda evacuarse fácilmente. Esto ya hemos hablado con los pollos de engorde. Y preferiblemente en sitios donde el sol penetre en la galera varias horas durante el día y que esté protegida de fuertes corrientes de viento. Ya habíamos explicado esto de que en nuestro país los vientos más fuertes vienen del norte y por lo tanto la parte trasera o la culata de la galera debe estar orientada hacia el norte, la entrada debe estar orientada hacia el sur y los laterales, que es donde va a entrar el viento y donde va a entrar el sol, pues están orientados de oriente a poniente, lo cual garantiza la entrada del sol, porque recordemos que el sol sale, decimos, pero realmente el sol nunca sale, el sol siempre está en su mismo lugar y es la rotación de la Tierra la que hace sentir de que el sol sale. Pero coloquialmente decimos que el sol sale al oriente, obviamente dependiendo de qué tan baja esté el techo de la galera, pues obviamente va a llegar, el sol puede llegar entrando a la galera hasta las 10, 11 de la mañana y luego cuando está en la mediodía, pues obviamente el sol está arriba. Y luego en la tarde, pues habría entrada de sol, quizá haya como la 1:30, 2 de la tarde, hasta que se esconde el sol. Entonces, esas serían las condiciones en las cuales debe estar la galera. Para el funcionamiento de la galera es necesario que las galeras tengan amplia la parte inferior del techo para desviar el agua lluvia. Es decir, que se sugiere que se haga 2 aguas, obviamente, ¿verdad? 2 aguas y que ese techo llegue un poquito lo más abajo que se pueda para que cuando la lluvia azote, pues no vaya a inundar la galera. Especialmente dicen zonas húmedas. Buena ventilación, por eso se utiliza la famosa malla ciclón o zaranda, como le llaman algunos. Perdón. Acondicionamiento para los bebederos, los comederos, los nidos en este caso, porque las gallinas pues tienen nidos. Debe haber debe haber luz eléctrica,
Debe haber una fuente permanente de agua potable, es decir, que de preferencia debe haber cañería y una buena cubierta de piso. Es decir, ya habíamos hablado de las camas, que es lo que se le pone al piso para mantener condiciones de temperatura, sobre todo, y de humedad adecuada. Sirve como un aislante. La cama sirve como un aislante de la humedad y mantiene la temperatura fresca. La construcción de una galera debe tener una pared de bloques de concreto con un mínimo de 60 a 80 centímetros de altura. Esa es la altura de la pared. Estamos hablando menos de un metro, no, lo máximo 80 centímetros. Estamos hablando de una yarda de alto, una vara, perdón, de alto, sobre el cual se colocan los pilares de 1.20 metros, ¿verdad? Para una altura total de 1.80, ¿no? Ya sumando los centímetros de la pared más los postes, pues a 1.80 metros, desde el piso hasta la solera. La solera es la parte donde está descansando el techo, ¿no? El espacio abierto de la pared se forra con malla metálica tipo ciclón o soldada con huecos de unos 2,5 centímetros. Es decir, aproximadamente ese debe ser el tamaño de los huecos que debe tener la zaranda o la malla para evitar que las animalitas puedan estrangularse por haber metido la cabeza dentro de estos orificios. O impedir el ingreso de algunos depredadores que pueden colarse a través de esa malla si es que esos hoyos son muy grandes, ¿no? Un problema de interferencia porque ustedes saben, yo vivo frente de la Fuerza Aérea. Tal parece que están haciendo algunos ejercicios con los helicópteros. Bien. También quiero decirles que ya recibí por ahí, parece que medio vi el correo y ya recibí algunos de los trabajos que iban a enviar este día. Por cuestión de tiempo no hacemos la defensa, no porque no sea necesaria, pero creo que no nos daría el tiempo en todo caso para que todos los grupos defiendan. Entonces, para no poner solo a algunos a defender y otros no, tomé la decisión de eliminar la parte de la defensa. Perdón. El piso por razones sanitarias Venga, disculpen, pero tengo un poquito de problemas con la garganta. Decía que el piso, por razones sanitarias, debe tener una capa de concreto de un espesor de 5 a 6 centímetros que no se quiebre con facilidad, es decir, que no sea tan gruesa, pero que permita la suficiente resistencia para que no vaya a agrietarse con facilidad, porque eso podría generar algún otro tipo de problemas. Que dure muchos años y que además permita efectuar una buena lavada. Es decir,
Bien, continuemos. Entonces el piso debe ser de concreto, que tenga de 5 a 6 centímetros de espesor para que sea duradero, que no se vaya a quebrar y que además permita pues el aseo de la galera. Luego el material recomendable para la cubierta del techo es el zinc corrugado por su mayor durabilidad y facilidad de colocación. Lo que ya conocemos, las láminas de zinc, que hay de diferentes marcas, ¿no? Generalmente es acanalada, la lámina acanalada, para que pueda fluir el agua y pueda no se estanque en el techo. No obstante, se puede utilizar cualquier otro producto como tejas de barro, por ejemplo, que pues, en la actualidad ya no se hallan con tanta facilidad como antes. Ya no hay tantas tejeras. Considero yo que el lado de Chalatenango, no recuerdo si he visto alguna tejera por ahí. Yo creo que sí, por ahí por el lado de Aguilares y Guazapa parece que hay una tejera por ahí, parece haber visto una tejera. Pero, y ladrilleras también, ¿verdad? Que hacen ladrillo, el llamado ladrillo de calavera o ladrillo de barro. Pero en este caso está hablando del techo. A veces se pone lámina y encima de la lámina se pone teja, ¿no? Eso para garantizar un poco de la frescura del lugar, ¿no? Luego vamos con el equipo. El equipo para la instalación de una galera consta de círculos de crianza, campanas criadoras, bombillos infrarrojos, bebederos, comederos y nidales. Los círculos de crianza, igual que los pollos, los animalitos tienden a estar en grupos, ¿no? Entonces hay diferentes círculos donde las pollitas o las gallinas en este caso pues tienen alrededor de ahí su alimento, su agua, para que también tengan suficiente espacio en la galera, porque si dejamos un solo círculo al centro pues se amontonan y eso genera a veces algún índice de mortalidad, que es algo que también contablemente hay que tomar en cuenta, porcentajes de mortalidad que pueden tener estos animalitos, ya sea los pollos o la gallina. Bombillos infrarrojos para la cuestión del calor, los bebederos, los comederos y los nidales. El propósito de hacer círculos en las 2 primeras semanas de vida de las pollitas es para que no se dispersen por toda la galera y se mantengan más cerca de la fuente de calor durante todo ese periodo. Además de que obtengan con mayor facilidad el alimento y el agua, lo que decíamos, ¿no? Círculos de crianza, alrededor de esos círculos van a haber cierta cantidad de pollitas, luego habrá otro círculo un poquito alejado de ahí, varios círculos dentro de la misma galera para que no anden dispersas por toda la galera y que tengan facilidad para obtener su alimento y su agua. Las campanas criadoras, ¿verdad? La fuente de calor utilizada en este periodo generalmente consta de una campana metálica con un bombillo infrarrojo de luz blanca de 250 watts. O sea, es una luz fuerte, ¿verdad? Porque generalmente los bombillos que utilizamos en las casas pues andan entre 60 y 100 watts. Ya 250 pues estamos hablando que es una fuente bastante fuerte de calor, pero la campana mantiene por más tiempo el calor dentro del círculo economizando electricidad. Los bebederos. Para las pollitas menores de 2 semanas de edad se utilizan bebederos plásticos de 1 galón de agua, para un bebedero por cada 100 pollitas. O sea, esos bebederos que usted ve que se hacen cortando una botella de galón de agua cristal, valga el comercial, se corta a 3/4 de su altura y ya se convierte en un bebedero. Debe haber uno por cada 100 pollitas. Para gallinas adultas se pueden utilizar bebederos de canoa a razón de 3 centímetros lineales por gallina, lo que hablamos la vez pasada, un tubo PVC de unos 2 o 3, de unas 3
o 4 pulgadas, se corta transversalmente y se convierte en una canoa, ¿no? Y ahí se le puede poner el agua. Y se calculan 3 centímetros lineales por cada gallina, ¿no? Que es el espacio que requiere cada gallina para poder beber. Recordemos que no todas las gallinas van a beber al mismo tiempo, pero se les debe calcular conforme a eso, ¿no? Si usted tiene 100 gallinas, pues son 300 centímetros de bebedero, o sea, un bebedero de 3 metros de largo, que serían 300 centímetros. Los comederos para la alimentación de la primera semana de edad, utilizar cajas de cartón de 2,5 centímetros, colocando 4 por cada círculo de crianza. Posteriormente se utilizan comedores cilíndricos, 1 por cada 25 pollitas. Primero se les da en caja porque están pequeñas, pero ya cuando están en edad productiva, pues se le pueden hacer comederos cilíndricos, 1 por cada 25 pollitos. Es decir, esos comederos que vimos la vez pasada, que son como especie de torres, y que en la medida que va comiendo el animal en un plato, va a estar la torre sobre un plato, y en la medida que va comiendo, el resto del concentrado va bajando. Los nidales. Aquí es un aspecto que en el caso de los pollos de engorde no existe. Los nidales son una parte muy importante del equipo, pues en ellos se deposita el producto que va a generar los ingresos. Deben ser cómodos. Cuando dice el producto que va a generar el ingreso, pues está refiriéndose a los huevos, ¿no? Deben ser cómodos y suficientemente oscuros para que la gallina sienta que los huevos van a estar seguros en ese lugar. Bien importante, entonces, que el nido o los nidales estén cubiertos, dependiendo qué material los hagamos, de tal manera que la gallina sienta que es una especie de cueva, ¿no? Donde ella va a ir a depositar los huevos y que los huevos van a estar seguros. Los nidos se instalan a las 18 semanas de edad de la gallina, que es cuando la gallina ya está en edad productiva. 18 semanas estamos hablando de que son aproximadamente 4 meses y medio, ¿verdad? Cuando ya la gallina ya está en edad de producir, para que se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura. Ya desde entonces ya se tienen que acostumbrar ellas a que deben utilizar los nidos. Los nidales se pueden construir de madera. El piso del nidal debe estar ubicado hacia el frente para que los huevos rueden y se acumulen. O sea, la puerta, la entrada del nidal debe estar ubicado hacia el frente de la galera, o sea, hacia adentro de la galera, para que los huevos rueden y se acumulen. Para evitar que la gallina duerma dentro de los nidos, no es conveniente que la gallina duerma dentro del nido. ¿Por qué? Porque si hay huevos ahí, los puede destripar, como decimos vulgarmente, ¿no? Los puede dañar. Entonces la gallina solo va a usar el nido para poner los huevos, pero no deberá dormir ahí, ¿no? Esto se debe encerrar colocando un tablón de madera de 5 por 5 sobre la entrada a lo largo de todas las filas de los nidos, es decir, taparlos, como ponerles una puerta. Esto se hace cuando termina la postura entre las 18 y 18.30 horas. O sea, a las 6:30 de la tarde hay que cerrar los nidos y la gallina pues va a ir a dormir a otra parte. Dentro de la misma galera, obviamente. Bien, vamos a... nos falta una parte ya del proceso propiamente dicho, que no la vamos a ver este día porque no he terminado de preparar el material, lamentablemente. Pero me voy a adelantar un poco a la parte contable, ¿verdad? Vamos a ver la parte contable. Si se nos acaba el tiempo, pues reiniciaremos. Vamos a ir comentando el catálogo. Yo también les voy a enviar el catálogo en su momento. Quiero aclarar que este catálogo que vamos a utilizar no lo he diseñado yo, ¿verdad? Que hablamos, no sé si con ustedes o con otro grupo, de que uno debe ser respetuoso con la fuente, ¿no? Y este catálogo lo he encontrado pues dentro de una tesis
que habla sobre la actividad avícola. De hecho, se llama Covícola, la cooperativa sobre la cual se ha creado este catálogo. Ahora bien, haciendo ya esa aclaración, vamos a ver cuál es la estructura de este catálogo, porque yo no estoy de acuerdo con algunas de las partes, pero tengo que respetar, porque si voy a usarla, lo voy a usar como fuente, pues obviamente tengo que respetar lo que el autor ha diseñado, ¿no? Si no, pues yo tendría que hacer mi propio catálogo para poder hacerle los cambios que yo quiera. Primero, el sistema de codificación. Recuerde usted que todo catálogo se basa en un sistema de codificación que puede tener desde un dígito hasta todos los dígitos que sean necesarios. Acá, en este caso, el primer dígito, ¿verdad?, indica el primer nivel, que es el primer dígito, significa el elemento, que es la clasificación más general que puede tener el catálogo, que tiene en este caso seis dígitos, o más bien 6 números. El 1, que es el activo, el 2 es el pasivo, el 3 es el patrimonio, 4 costos y gastos, 5 es ingresos y 6 que son las cuentas liquidadoras. Este es muy similar al que yo he diseñado para contabilidad financiera, casi es igual, con 6 valores dentro del elemento, ¿verdad?, que es lo más común, ¿verdad? Activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos. El 4, 5 ingresos y 6 la cuenta liquidadora. Luego viene los dos, el segundo nivel, que son los rubros de agrupación. Los rubros, en este caso, están representados por 2 dígitos, ¿verdad? 2 dígitos. En este caso tenemos algunos rubros de agrupación que contiene este sistema, y tenemos primeramente el activo corriente con el 11, activo no corriente con el 12, pasivo corriente 21, pasivo no corriente 22, capital social cooperativo 31, reservas 32, resultados por aplicar 33, patrimonio restringido 34, costos de operación 41, gastos de operación 42 y gastos de no operación 43. No quiere decir que esos son todos, no, estos son ejemplos, ¿no? En el primer caso sí son todos los elementos porque son solamente 6, pero en el caso de los rubros solamente hay algunos ejemplos, porque si usted ve ahí no hay nada sobre ingresos, ¿verdad? No se menciona ahí los ingresos y faltaría lo de la cuenta liquidadora también. Luego vamos al elemento principal. Recuerden, dentro de todo sistema contable, el elemento más importante es la cuenta. No en términos de jerarquía, porque antes de la cuenta ya vimos que están los elementos y los rubros, sino en términos de unidad básica de información. La unidad básica de información en la contabilidad es la cuenta, llamada también cuenta de mayor. Y en este caso, como casi en todos, está representado por 4 dígitos. ¿Verdad? Aquí, pues, efectivo equivalente de efectivo lo utilizan como cuenta, que es la 1101, 2101, que es cuentas por pagar a corto plazo, 3101, aportaciones, 5101, ventas y 6101, pérdidas y excedentes. Esas serían los ejemplos de algunas cuentas, porque ahí hay muchas más cuentas que ya las vamos a ver en el catálogo, pero esto es solamente a efectos de ilustrar, ¿no? De poner como ejemplo de las cuentas que se pueden utilizar. Luego llegamos al quinto y sexto elemento, o quinto y sexto dígito, que son las subcuentas, que normalmente yo hasta ahí llevo un catálogo, que no es que pues, el número de dígitos que puede llevar como máximo un catálogo depende de quién lo diseñe. El problema es, y eso también quiero dejarlo claro,
que cuando nosotros extendemos más allá de 10 dígitos los elementos de un catálogo, el catálogo se vuelve un poco impráctico, se vuelve demasiado complicado para poder manejarlo. Entonces debemos buscar un equilibrio entre que el catálogo no sea tan cerrado, pero que tampoco sea tan detallado como para que se pierda la practicidad en su uso. Porque si usted utiliza un catálogo, para los que han trabajado en contabilidad en términos reales, sabrán que en la medida que tenga más dígitos, es mucho más difícil poder manejar la información, aunque la información queda más detallada, más clasificada, más bonita, aparentemente, pero para efectos prácticos se vuelve un poco complicado. En este caso, la subcuenta va con el quinto y sexto dígito. Pues ahí tenemos dos ejemplos, la 110101, que es la caja general, y la 210104, que son cuentas por pagar a terceros. Pero aparte de la subcuenta, aquí este catálogo tiene un séptimo y octavo dígito que le dan el nombre de subcuenta. Ya vamos a hablar de eso de subcuenta. Que en este caso es el ejemplo que nos ponen es la 110103, cuentas, 11010301, cuentas de ahorro. Es decir, se llega a este nivel de detalle porque 1101 ya sabemos que es efectivo equivalentes, probablemente 110103 es bancos y 11010301 es cuentas de ahorro. Podría ser. ¿Es malo hacer esto? No, dependerá de las necesidades de información. Nosotros queremos saber, aparte de saber cuánto dinero hay en el banco, pues también queremos saber cuánto dinero hay en cuentas de ahorro, cuánto dinero hay en cuentas corrientes, cuánto dinero hay en cuentas a plazo. Entonces, es válido hacer esa subdivisión, ¿no? Pero aquí hay otra subdivisión más, que es el noveno y décimo dígito, que aquí le llaman subcuenta. Eso es desorden, ya vamos a hablar de eso. Claro, yo no lo voy a modificar, ¿verdad? Porque así está diseñado, pero no estoy de acuerdo en la forma que le llaman. Ese es un desorden. Aquí tenemos un ejemplo, mire, 1101030101. Si usted observa, se desglosa desde caja, de efectivo equivalentes, perdón, 03 no sé si es banco u otro tipo de subcuenta. Vamos a ver el catálogo. Y dentro de las cuentas de ahorro están asociaciones cooperativas. Ahora, recomendación. Si usted va a diseñar un catálogo que tiene más allá de la subcuenta, es decir, no llega hasta la subcuenta, sino que tiene desgloses de subcuentas y dentro de las subcuentas hay otros desgloses todavía más específicos, yo le recomiendo que le llame, bueno, esta está subcuenta, está bien. A esta que le ponen subcuenta se le debe llamar cuenta de tercer orden. Así es mucho más elegante también decírselo. Y esta subcuenta, cuenta de cuarto orden. Es mucho más elegante, ¿verdad? No suena como que uno fuera tartamudo, subcuenta. O sea, no, es hasta molesto escuchar el término así descrito de esa manera. Entonces, yo le pondría aquí subcuenta, aquí le pondría cuenta de tercer orden. De tercer orden porque la cuenta es la de primer orden, la subcuenta sería la de segundo orden, la subcuenta sería la de tercer orden y la subcuenta sería la de cuarto orden. Entonces sería cuenta de mayor, subcuenta, cuenta de tercer orden, cuenta de cuarto orden. Ese es como yo lo haría, ¿no? Bien. Vamos al catálogo. Vamos a ir viendo algunos elementos del catálogo. Ahí dice el nombre de la asociación cooperativa, se llama Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Pecuaria Avícola San Buenaventura de Responsabilidad Limitada, Coavícola SBDRL. Tal parece que esta cooperativa realmente existe allá en el departamento de Usulután o San Miguel, no recuerdo bien dónde está el municipio de San Buenaventura, y que esta tesis se hizo ad hoc para esa cooperativa, es decir, a medida de la cooperativa,
y que aparte de diseñarles el sistema, pues iba a haber una especie de como de intervención de la cooperativa para mejorar algunos procesos. Fíjese que ahí donde se le da dentro de la justificación de un trabajo de investigación, la verdad es que ustedes como ya no hacen, ya no se hacen en la universidad las llamadas tesis o trabajos de graduación, sino que hoy se hace un proceso de preespecialización, ya no se tiene esa posibilidad de ver este tipo de investigaciones que para mí son necesarias porque le permiten dar un enfoque diferente a los contenidos que el alumno ha desarrollado. Entonces, cuando usted hace un trabajo de investigación, hay algo que se llama justificación. La justificación es el por qué yo estoy haciendo este trabajo. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo yo puedo justificar la existencia de este trabajo? Y normalmente la justificación se hace en tres aspectos. El primero se llama novedad. Un trabajo se justifica porque es novedoso, porque no existe una investigación igual a la que yo voy a hacer. O si bien existe una ya de una investigación previa, pero que no aborda todo lo que yo voy a abordar. O sea, yo le voy a agregar cosas que probablemente las investigaciones anteriores no tienen. Este aspecto de la novedad es bien difícil lograr justificarlo, porque generalmente de casi todos los temas en todas las áreas de conocimiento hay investigaciones previas. No somos nosotros los primeros en investigar algo. Ya hay algo anterior, no poquito, a veces mucho. Ahora, dependerá del tema que usted escoja para poder darle esa novedad. Por ejemplo, alguien podría decir en estos días, voy a crear una tesis de cómo se aplica contablemente la ley Bitcoin, ¿verdad? Que es un tema novedoso en nuestro país al menos. Entonces, eso podría ser un tema novedoso porque no habría probablemente muchas investigaciones sobre esto en El Salvador. Entonces sería un tema novedoso, ¿verdad? Hacer una investigación sobre la aplicación contable del Bitcoin. El otro aspecto que se considera en la justificación es la factibilidad. Un tema es factible porque se puede investigar, porque hay fuentes de información suficientes, porque hay recursos de los investigadores para poder aplicarlos en esta investigación. De hecho, cuando alguien hace una tesis, se supone que tiene suficiente recurso para poder efectuar la investigación. Recursos me refiero a que hay personas que le van a ayudar, a que tiene dinero para poder pagar todo lo que implica hacer una tesis, que implica no solamente el pago de las reproducciones y de la digitación del trabajo, sino ir a hacer visitas de campo. Probablemente usted tenga que ir a hacer encuestas y para eso implica viajar a otros lugares del departamento o del país. Tiene suficiente para poder pagarle a alguien si es que usted no puede hacerlo personalmente para que vaya a hacer las encuestas. Tiene para pagarle un asesor o varios asesores que le van a ayudar. Entonces, todo eso implica factibilidad. Pero también la factibilidad tiene que ver con la cantidad de información disponible, ¿no? Y por último, que es al que me quiero referir en cuanto a este trabajo específicamente, es la utilidad. La utilidad de un trabajo se mide en función de que a quién le va a servir y si realmente vale la pena hacer la investigación porque va a servir de algo. Entonces, este trabajo, como está enfocado en una cooperativa real, se vuelve relevante el tema de la utilidad porque le va a servir a la cooperativa, esta covícola, le va a servir para poder mejorar sus procesos administrativos y contables. Entonces, ahí se vuelve un trabajo de utilidad pública o más bien de utilidad social, no pública. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que tiene que ver con la nueva ley esta que acaban de aprobar sobre las expropiaciones de los terrenos, que mucha gente quiere verlo como algo diferente. No es que el gobierno va a ir a recuperar lo robado, como dice la gente. O sea, eso es ignorancia. La ley de expropiación lo que dice, bueno, aquí va a pasar una carretera y la carretera va a pasar en medio del terreno suyo. Entonces el gobierno, la expropiación siempre ha existido, de que el gobierno le puede decir, mire, yo necesito esta tierra porque aquí va a pasar la carretera o porque aquí quiero hacer una escuela o quiero hacer algo que justifica la utilidad que le va a servir a muchas personas.
Entonces usted va a sacrificarse porque me va a vender, porque es de vender, ¿verdad? La expropiación es una venta forzada de un terreno, en este caso. Entonces la gente dice, eso ya existía. Sí, ya existía, pero lo que ha cambiado es la forma. Ahora, quien va a decidir si el terreno es de utilidad pública es esta famosa Dirección de Obras Municipales, que va a decir, bueno, ahí en su terreno, usted tiene un terreno ahí en Chalate, bueno, aquí vamos a construir una cancha de fútbol, entonces yo considero que una cancha de fútbol es más importante que su terreno, entonces le vamos a quitar el terreno, es más, le vamos a pagar lo que nosotros querramos, porque hasta eso dice la ley que le pueden pagar lo que ellos quieran. Y si ellos dicen acora la vara cuadrada le van a pagar. Así de sencillo. Le guste o no le guste. Y usted no va a tener más formas legales de poder defenderse. Entonces, eso es lo que la gente no quiere ver, que esto puede dar pie a que si hay una persona que le caiga mal al presidente, porque directamente es el director ejecutivo de esta organización nueva que van a crear, el que va a decidir si es o no es de utilidad pública y que se le va a poner el presidente, obviamente si usted le cae mal al presidente, le va a mandar a quitar el terreno, aunque no exista la necesidad de hacerlo. Puede utilizarse como un arma política para amedrentar a las personas que se pongan en contra del gobierno. Esto es lo que la gente no quiere ver, ¿verdad? Entonces, expropiación siempre ha habido, pero para hacerla había que hacer un análisis. De hecho, las leyes de expropiaciones que se han creado, como la ley de expropiación de la banca que se dio en los 80, habían considerandos que decía, bueno, porque se considera que los bancos son entidades de utilidad pública porque trabajan con dinero de la gente y por lo tanto es justo y necesario que el Estado intervenga porque se están dando demasiados abusos. O sea, se dio toda una filosofía sobre la cual se basaron los legisladores para diseñar esa ley de nacionalización, de expropiación y posterior nacionalización de la banca. Pero ahora con esta nueva ley no va a haber tales consideraciones, ¿verdad? Sino que va a ser una persona la que va a decidir si ese terreno es o no es de utilidad pública. Entonces, ahí es donde se da esa discrecionalidad, que significa que una sola persona va a decidir. Entonces, vamos a cerrar la sesión ahorita y nos reincorporamos inmediatamente para ver el catálogo y ahí vamos a terminar. Pero necesito que veamos el detalle del catálogo. Entonces, se reconectan inmediato, jóvenes. Gracias.